Buenas noches, el día de hoy presentaremos el neoplatonismo. Introducción. El siguiente trabajo tiene como objetivo mostrar la filosofía del neoplatismo. El neoplatismo se presenta como la última expresión del pensamiento greco-romano, una expresión que no deja de estar influida por las ideas y las creencias de aquellos mismos cristianos, góticos, judíos y entre otros. En esta ocasión, el neoplatismo será representado por la estudiante Melissa Chaucanés Restrepo, el estudiante César Agustino Vélez y la estudiante Diana Carolina Dueñas Portillo. La doctrina de la ética del neoplatonismo. Su principal exponente fue Plotino dentro mediados de los siglos II al siglo VI. Fue un exponente griego que vivió en Egipto, desarrolló aspecto místico del platonismo. Eso se hace referencia a vincular a lo divino con lo espiritual. De esta manera se opone al concepto de terrenal, es decir, algo místico trascendente a los seres humanos, llegando a convertir esa filosofía en una religión. El neoplatonismo es un conjunto de doctrinas y escuelas de inspiración platónica que se desarrollan desde el siglo II hasta el siglo VI, donde se presentan como la última gran expresión del pensamiento pagano. ¿Qué significa el pensamiento pagano? Es un conjunto de creencias, de tradiciones antiguas, donde adoraban a dioses y desconocían la creencia de un Dios revelado, de un Dios supremo. En el platonismo, la teoría de las ideas fueron inicialmente de Platón, donde tomó la forma de la doctrina como tal sobre la emanación mística. Esto significa la irradiación del mundo material a partir de un principio espiritual. Buscaba desviar la atención en las tentaciones de la carne hacia el mundo espiritual de la verdad. El bien y la belleza, al igual que el estoicismo, el neoplatonismo ayudaba a formar el pensamiento cristiano. La ética del neoplatonismo también se basa en el uno, el cual era la base de todo, era perfección total, un principio de origen divino que se desplegaba hacia el exterior de forma de inteligencia, luego en forma de alma y luego como las almas similares en el cuerpo. También le daban especial importancia a la vida intelectual, pues esta era la finalidad del hombre. El uno es el neoplatonismo. Es la última manifestación del platonismo en el mundo antiguo, en el cual su principal representante fue Plotino. Plotino desarrollaba la idea de la trascendencia de Dios, que sería que el uno es absoluto, que es superior a todo, es lo máximo, y pues por lo mismo es indescriptible en los términos pues de la realidad de hoy. Para Plotino, toda la realidad proviene por enaminación de Dios. Y la enaminación es siempre necesariamente degradación, de tal forma que mientras la realidad se aleje más del uno, pues esta será más imperfecta. O sea, entre más lejos estemos de encontrar a Dios, más imperfecto será nuestro uno. La primera enaminación del uno es el intelecto, el logos, como ser a las primeras ideas platónicas. La segunda denominación es el alma del mundo, por el cual un lado se vuelve al intelecto de que proviene y por el otro se vuelve hacia el mundo por ella gobernado. También dice que Dios, el intelecto y el alma constituyen un mundo inteligible, ante el cual está el mundo sensible, creado por el intelecto. Plotino considera a la materia como un elemento negativo privado del bien, como el grado más bajo y oscuro de la escala, cuyo encima es Dios. El hombre debe retomar esta escala para acceder mediante la virtud y mediante esta alcanzar el estasis, o sea, la
mayor, digamos, purificación posible, el estasis, alcanzar la unión con Dios. Para el neoplatonismo, el mundo es natural, no es más que una condición para acceder hacia Dios. También existe otro filósofo llamado Procolo, que aclara el proceso de enaminación. Supone que su causa, o sea, Dios, permanece inmóvil en su perfección. Él no se aleja ni se quita, somos nosotros que mantenemos en ese movimiento. O sea, la cosa emanada se asemeja a su causa y al mismo tiempo se aparte de esta por una menor perfección. Y que la cosa emanada vuelve a su origen, vuelve a unirse con la causa. Esto lo pueden tomar un ejemplo, digamos, el alma. El alma le pertenece a Dios, ella lo presta y podemos estar cerca de Él siempre y cuando mantengamos la perfección. Si nosotros nos desviamos un poco de la perfección y nos vamos hacia lo material, no podemos acercarnos tanto a la denominación, sino que nos alejaremos cada vez más, seamos imperfectos. Entre más perfección haya en el uno, más cerca estaremos de Dios.
La ética del neoplatonismo es asignada en lo material y se suscribe en la ética del occidente, en el hedonismo y en el utilitarismo. En el hedonismo busca placer y bienestar en todos los ámbitos de nuestras vidas, donde se afirma que el comportamiento está determinado por deseos de aumentar el placer y disminuir el dolor, donde lo placentero se define como lo bueno y lo doloroso como lo malo. Un ejemplo que encontramos fue, por ejemplo, reunirse únicamente con personas cuya presencia y conversación resulte placenteras. Ahí estamos aplicando el placer. Y en el utilitarismo establece una acción donde produce una mayor felicidad y bienestar para muchos individuos, de diferenciar el bien del mal al enfocarse exclusivamente en los resultados de las acciones. Dos ejemplos que encontramos son cuando decimos una mentira para no lastimar a la otra persona o cuando tomamos una decisión que es beneficiosa para un grupo de personas, por ejemplo, una decisión en la familia. Platón, pues la verdad no tuvo mucho que ver en el neoplatonismo, solo que Plotino y Amonio Sacas rescataron sus ideas y formaron el neoplatonismo, valga la redundancia. Plotino, uno de los exponentes más célebres del neoplatonismo, por su teoría de la existencia de tres hipostasis o realidades primordiales, que son el uno, el nous y el alma. En el principio básico es siempre el uno, mientras que las otras dos hipostasis y el resto de las realidades son derivadas. Amonio Sacas, fundador de la escuela neoplatónica, como no dijo nada, es imposible decir cuáles fueron sus enseñanzas. Sabemos, no obstante, que tuvo extraordinaria influencia sobre hombres como Plotino. También sabemos de Amonio Sacas fue que nació de padres cristianos y se convirtió al paganismo. Su fecha de nacimiento se considera el 242. San Agustín, primer cristiano en ser parte del neoplatonismo, donde él plantea su idea de la fe y la razón, donde si la fe y la razón no están de acuerdo, siempre uno se va a ir por la fe antes que la razón. Los pensadores cristianos encontraron en el espiritualismo de Platón un alma perfecta para defender y mantener una concepción del alma humana, concepto que era rechazado por el materialismo pagano, pero que la iglesia cristiana aceptaba definitivamente. De tal forma que cuando las ideas de Plotino comenzaron a sobresalir, los escritores cristianos aprovecharon la doctrina, ya que esta decía que hay un mundo espiritual más real que un mundo material. El cristianismo con el neoplatonismo. Digamos que los cristianos postalóticos de la filosofía antigua unieron esas dos bases, diciendo que pues eran modelos tripáticos muy parecidos de la divinidad del neoplatonismo, pues se complementó a la perfección con la doctrina cristiana de la Santa Trinidad. El neoplatonismo insistió en el reino inmaterial, un trascendental, un bien supremo, tanto que también hizo un llamado a la vida ascética al cristianismo. Decíamos que algunos cristianos vieron que el neoplatonismo pues contenía todas las principales características del cristianismo, con la única diferencia de que no reconoció a Cristo en ningún momento. La realidad, incluso los cristianos lo negaron. Se fue que la Trinidad era platónica pues en su origen. La mayoría que pues construyeron eran platónicos. De hecho, decían pues que también eran sus padres. Los platónicos eran el padre del único ser. Del platonismo pues se convirtió pues en un dios hebreo para los cristianos, un dios que no existía y era el uno.
Otra de las épocas diferentes fue que el neoplatonismo no habló de un demonio en general, sino que atribuía el mal a la falta de bondad hacia el hombre. El hombre es un ser pues incontrolable, así que nosotros éramos el mal porque no teníamos el control de nuestros pensamientos y en que nos enfocábamos. Como decíamos anteriormente, nosotros somos fruto pues de la avaricia, somos, por decir así, llenos de deseos sexuales y materiales, algo que nos alejaría siempre, pues siempre de Dios. El neoplatonismo tuvo influencia en el arte. En este periodo los artistas desarrollaron un nuevo lenguaje más formal y le dieron más atención a la renovación de los temas y se empezaron a crear obras con temas prófanos o mitológicos. Intentaron conciliar la filosofía antigua con el cristianismo. El arte se fomentaba en el amor con la fuerza que motivaba y movía el universo y la belleza. Un material que asociaba con Dios y un material asociado en un mundo sensible. Lo material versus lo espiritual. El neoplatonismo planteó una oposición entre lo material y lo espiritual, vinculando a ambos a través de agentes medidores que se encuentran encargados de la transmisión del poder divino. Los neoplatónicos promovían el anticismo para liberarse del mandato de los sentidos. Uno de los filósofos alcanzó a decir que para alcanzar la felicidad hay que cultivar la contemplación y la mortificación de los deseos sexuales que provienen del cuerpo. Necesitamos la perfección de la vida cristiana para poder seguir a Dios. ¿Qué queremos decir? Nosotros como seres humanos pues somos seres incontrolables y deberíamos de alejarnos tanto de lo material como lo sexual y solamente enfocarnos en lo espiritual. Hoy en día pues el neoplatonismo se ha encargado y evolucionado tanto pues que se encuentra en el día a día de las personas, enfocando su sabiduría con lo ordinario, ya que el neoplatonismo planteó una posición entre lo material y pues lo espiritual. Digamos que como ejemplo vamos a colocar a la sociedad. Como seres mantenemos una lucha constante por dirigirnos más hacia lo material que hacia lo espiritual. Que viendo desde una balanza, lo material es la avaricia del ser humano, una característica principal de nosotros que es casi incontrolable. Pasamos más tiempo obteniendo esas cosas materiales y perdiendo nuestra espiritualidad y solo la buscamos cuando el peso de lo material es tanto que nos deja en un vacío pues de lo que buscamos y estamos en una insatisfacción pues como seres humanos. Digamos que eso lo vinculamos a través de agentes pues medidores que se encuentran encargados de la transición del poder divino, no los neoplatónicos. Promovían el anticismo para liberarse del mandato de los sentidos. Como caso hipotético, nosotros, pues los seres humanos, presentamos en algún momento etapas de nuestra vida donde nos enfocamos más en satisfacer a terceros, pues en este caso sería la sociedad, como seres de costumbre que mantenemos legados muy complejos y adquisiciones tanto materiales como emocionales, que en muchas ocasiones no son del todo nuestras. Heredamos material de generación en generación y trabajamos duro para la sustentación no solo de lo material, sino lo social y lo emocional. En social me refiero a estatus y cosas así, dejando atrás pues nuestras necesidades, lo que nosotros realmente deseamos. Las necesidades que desde un segundo plano deberían de llenar el vacío de nuestro interior, nuestra espiritualidad. Como fue plasmado por Plotino, nos esforzamos duro por construir lo que nuestro cuerpo desea. Esto hace referencia pues a las cosas materiales, lujos entre otros, dejando a un lado la espiritualidad, pues bajamos en busca de la perfección. Digamos que el proyecto que tenemos en mente a mediano plazo es alcanzar el título pues, de profesional, y es allí donde aplicamos el valor de la felicidad al culminar esta etapa, donde cultivar la dedicación, empeño y disciplina alcanzamos ese grado de rendimiento. Para explicar el neoplatonismo hay dos ejemplos más centrados. Decíamos que una persona que cree que el neoplatonismo predica que la finalidad del hombre requiere encontrar la libertad del alma espiritual, piensa que el alma debe ser liberada en todo momento, sensualicismo para poder llegar a la manera limpia ante Dios. Otro ejemplo podría ser que el hombre se hace hijo de Dios para obedecerle y hacerlo solamente lo que sea su voluntad de Dios. El hombre no puede alcanzar su propio destino, pues por sus propias fuerzas, sino que necesita la gracia de Dios.
En lo que respecta a la ética neoplatónica, encontramos que fue marcada de manera importante por la religión y por la tendencia mística del hombre para estar en contacto con la divinidad. Plotino se encargó de desarrollar un esquema de idealista con bases platónicas para influir en la ascendencia cristiana, que aún perdurará en algunos grupos religiosos. La ética se basaba en el uno, en el cual es la base de todo. Era la perfección total, un principio de origen divino en que se desplegaba hacia el exterior de forma de inteligencia, luego de una forma del alma y luego como almas similares en cuerpos. Bien se daban especiales importancias a la vida intelectual, pues ahí era la finalidad del hombre. Las características del neoplatonismo. Primero, era una corriente religiosa con una tendencia mística del hombre y la divinidad. Segundo, creían que la imperfección estaba en la materia. Tercero, consideraban que cuando el alma del hombre era corrompida, pues quedaba aprisionada en el cuerpo. Cuarta, fue un sistema de filosofía idealista y lleno de espiritualidad, que tenía una tendencia de misticismo. Quinta, surgió durante el mundo pagano de Grecia y Roma. Sexta, estaba basada en las doctrinas de Platón. Séptima, creían que el hombre estaba formado por cuerpo y por alma, y por eso era parecido a Dios. Octava, la espiritualidad del neoplatonismo fue usada por los pensadores cristianos para defender la concepción del alma humana.